Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esto es la edición de Al Día Siguiente de hoy día, miércoles 6 de mayo, día número 52 de la cuarentena. Faltan exactamente 5 días para que se suspenda este confinamiento y a partir del día lunes estemos todos por lo menos intentando o reiniciando esta actividad que ha sido suspendida hace algún tiempo, nuestra vida normal que llevábamos hasta antes de que se extendiera esta pandemia y se instalara en nuestro país. Y recordemos precisamente que hoy día se cumplen exactamente 2 meses desde que se detectara el caso cero en el Perú. Fue el 6 de marzo exactamente en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, salió a la opinión pública, instaurara estas conferencias que ahora ya son cotidianas. Fue el 6 de marzo que él dio a conocer el caso cero en nuestro país. Imagínense, apenas 60 días y todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Desde el 6 de marzo empezó a cambiar nuestras vidas y unos días después se dieron a conocer las diferentes medidas para prevenir esta pandemia que nos sigue a nosotros colocando como el segundo país con más contagiados en Sudamérica y estamos entre los 15 primeros puestos a nivel mundial. Recordemos que el tema del coronavirus fue aparentemente algo lejano para los peruanos. Se inició en los primeros días de diciembre en una localidad china y se empezó a hablar de ello primero como consecuencia de algunos casos de neumonía y empezó en nuestro medio a sentirse como noticias algo lejanas que iban llegando poco a poco, más unas determinadas alertas. Y fue el 6 de marzo precisamente que se detectó el caso cero en el Perú de un joven tripulante de avión que había ido a pasar sus vacaciones a Italia, se contagió, regresó acá y a partir de ahí se esparció. Son hoy día 2 meses del inicio del coronavirus en nuestro país. Tenemos que empezar con una noticia que debe, sin duda, tranquilizar y alegrar a muchos de nuestros compatriotas. El gobierno oficializó formalmente el caso de los bonos familiares universales, que va a ser de 760 soles para aproximadamente 6.800.000 familias. Este bono universal fue autorizado ayer mediante edición extraordinaria también del Diario Oficial del Peruano, nacido en la tarde, apareció en la tarde, va a beneficiar a aproximadamente el 75% de las familias peruanas, es decir, a todos aquellos que no han recibido ningún bono anterior. Y salió publicado ayer por la tarde porque estimamos existe un artículo que obliga a que esto esté listo en un plazo de 7 días. Para eso se ha encargado a la RENIEC de elaborar un registro para identificar a todos aquellos hogares elegibles que tienen derecho a este subsidio y que no lo han recibido en ninguno de los bonos anteriores, ya sea Yo me quedo en mi casa, bono independiente, bono rural, o los que no han podido retirar tampoco el tema de que quedó pendiente, lo de la AFP. Entonces estamos hablando de más o menos 6.800.000 familias de nuestro país que podrán acceder a este subsidio que será entregado por única vez. Es un subsidio de 760 soles y será entregado por única vez a través del Banco de la Nación o algunas entidades privadas. ¿Cómo va a ser y quiénes van a acceder? De acuerdo al decreto aparecido ayer, todo aquel, escúchenlo bien, todo aquel peruano o familia peruana que no haya recibido ninguno de los bonos anteriores, hubo muchas quejas, se va a hacer un cruce de información que en esa familia, porque es para familia, no es para personas, se va a hacer un cruce de información que ningún miembro de esa familia haya recibido los bonos anteriores o que esté trabajando y figure en planilla, tanto en el Estado como en algunas empresas privadas. Ahora esto es fácil hacerlo a través del cruce informativo de lo que se tiene principalmente en SUNAT de quienes reciben ingresos vía planilla, ¿no? Existe, como decía, una semana
y a partir de ahí va a estar la plataforma y uno va a poder acceder. Tengo información que la presidencia del Consejo de Ministros responsable de esta tarea y esta decisión política pidió el último fin de semana a los diferentes colegios profesionales que les envíen la nómina de sus miembros. Existe más o menos 1,5 millones de profesionales en nuestro país que están afiliados a los diferentes colegios, pero que muchos de ellos no tienen un trabajo permanente. Recordemos que hasta antes de esto se decía que en nuestro país tenemos los taxistas más cultos, porque muchos de esos profesionales al no tener trabajo se dedicaban a hacer taxi y tampoco por lo tanto tenían un ingreso fijo. Bueno, pues la PSM ha pedido la información, la data a los colegios profesionales. Tengo entendido que ya se les entregó el último lunes, que ese fue el plazo perentorio, y esa es una base que servirá también para esto. Ahí van a determinar efectivamente si determinado profesional figura o no en planilla, y por lo que se dice van a ser beneficiados también. La ministra del sector salió a anunciar y ya adelantó que si alguien que considera que merece el bono y no está en esta última planilla, se va a abrir una ventanilla virtual para que se inscriba y simplemente dar los datos, verificar que no ha recibido ningún bono y si accede, también se le va a poder entregar. Esto es sin duda una gran decisión, es una gran posibilidad para aquellos que anteriormente no han recibido, puedan recibir por única vez un subsidio de 760 soles. Bueno, pues esperemos, debe estar hacia el fin de semana, a comienzos de la otra, ya este ingreso a la web, en el ver quiénes lo acceden y cómo lo van a cobrar, y aquellos que no figuren y no han recibido ningún bono anterior podrán inscribirse también de manera virtual y salvar de esta manera esta etapa tan difícil que todavía se sigue viviendo. Mañana jueves será tocado, ya se confirmó el tema de la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. El pleno será ante el Pleno del Congreso de la República, que se va a reunir de manera virtual. Recordemos que Mercedes Arauz juramentó como presidenta cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones congresales. Hubo un intento de rebelión, la comisión permanente que estuvo presidida por Olechea la hizo juramentar, ella aceptó ese encargo, pero no pasó de un simbolismo, y después ella se dio cuenta que no era lo mejor, no tenían respaldo. Iban adelante las elecciones para nuevas autoridades o representantes en el Congreso y debió renunciar, se apartó y presentó una carta de renuncia a su cargo al presidente de la República. Esta carta tiene que ser aceptada por el Congreso. No lo pudo hacer la Comisión Permanente porque no era el foro correspondiente, y lo va a ver mañana el Pleno del Congreso, que por cierto se va a reunir de manera virtual. La última vez que se reunió de manera virtual y fue su primera sesión fue el viernes 3 de abril, ya ha pasado más de un mes. Recordemos que vimos a una serie de congresistas, muchos muy apertrechados, con mandiles, máscaras, indumentaria, no solamente tapabocas, sino taparrostros, y aún así se contagiaron 10. ¿no? Entonces mañana va a ser de manera virtual y sin duda le van a aceptar la renuncia, y de tal manera se acaba toda esta aparición que ha hecho Mercedes Arauz en la última semana, siendo entrevistada en diferentes canales de la localidad y también del extranjero. Ella salió a decir que bueno, si es que Vizcarra tiene algún problema que lo lleve a alejarse, ella podría asumir todavía. No acepta que lamentablemente ya no es. Mañana se le debe dar las gracias de manera oficial y se determinará cuál será la prelación en caso el presidente de la República tenga que ausentarse por algún motivo, ya no hay vicepresidentes. En todo caso, la Constitución prevé que si no existe, lo asume el presidente del Congreso, las funciones del Ejecutivo. Y ya que hablamos de Mercedes Arauz, no sé si vieron su presentación a través de CNN en español,
la gran cadena internacional. Fue verdaderamente lamentable, patética su presentación. No supo qué responder porque cuando el entrevistador le mencionó el tema, por ejemplo, de su registro de muertes por coronavirus, y le dijo en su gobierno, ella como que se desencajó, trató de aclarar que no era el gobierno porque ella había renunciado. Entonces el entrevistador volvió a repreguntar, pero ¿cómo usted, en calidad de qué está ahorita siendo entrevistada, de vicepresidente o de una persona ajena? Trató de explicar, también se enredó y terminó de enredarse a decir yo no hablo en realidad con el presidente de la República desde el mes de octubre, a lo que finalmente el entrevistador y ya para darle el puntillazo final dijo, bueno, eso es hace meses, ni en Macondo ha ocurrido eso. Bueno, pues el fin político de Mecha Aroza en el tema formal del Ejecutivo debe acabar mañana, y es probable también, porque ya está la moción del orden del día, que también se el tema de la destitución como miembros del directorio del BCR de Rafael y José Klimper. Esto ha sido presentado por Podemos, que lidera Urresti, y si alcanza el tiempo es probable que mañana también ellos sean separados por dos motivos: uno, no tener título, y el otro por la falta de idoneidad moral. Recordemos que Klimper fue el encargado de las finanzas de Keiko Fujimori en su campaña, y se ha comprobado que recibió dinero de Odebrecht y este dinero lo utilizó para comprar spot en una gran cadena radial de nuestro país. Otro tema que también caía de Maduro, pero cayó mucho más rápido de lo que imaginamos: la renuncia del jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, doctor Juan José Santibáñez, quien antes de ayer, el día lunes, había sido nombrado en tal calidad. Se conoció por la tarde que era una persona de pergaminos cuestionables. Temprano, yo se los dije, había salido el ministro del Interior a defenderlo. Decía que era un profesional de grandes pergaminos académicos, doctorados, 5 maestrías. Hacia el mediodía, en la conferencia del presidente de la República, también se hizo la pregunta, y el presidente de taquito se la pasó para que respondiera. Volvió a decir que era un impecable profesional, intachable, que es especialista en derecho de la policía, que inclusive había defendido a este policía que quisieron en Piura, que quisieron encarcelarlo por haber disparado en defensa propia contra un delincuente. Y bueno, pues aparentemente había quedado ahí. Esto ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, y hacia las 4 presentó su renuncia. Hacia las 4 presentó su renuncia y de inmediato se firmó la resolución. ¿Qué ocurrió en esas 2 horas? Ya es algo que queda en los entretelones del edificio de Corpa, donde funciona el Ministerio del Interior, porque antes, alrededor de 2:30, 3 de la tarde, ufanándose de ese respaldo grande que había hecho este abogado Juan José Santibáñez, salió a empavonarse, a decir que había una campaña de un par de exministros zánganos del Interior. Probablemente se refería uno de ellos a Gino Costa, que ahora está en el Congreso, y señalando de que solamente vivían del dinero del Estado mucho antes. Pues lo cierto es que a las 4:30 se le firmó su resolución, y Juan José Santibáñez ya no va más como jefe del gabinete de asesores. Se le recordó, y esto es cierto, de que él ha sido abogado de varias personas cuestionadas, uno de ellos Óscar López Meneses, el cuestionado asesor de Vladimiro Montesinos, y que en su momento manejaba una serie de influencias y nombramientos en el sector del interior y también en el interior de la propia Fuerza Armada. Este abogado, Juan José Santibáñez, también ha defendido a varios de los implicados en el caso de los intocables de La Victoria, generales implicados, donde el exalcalde Cubas había lotizado y vendido una serie de espacios y cobraba cupos en su distrito, en La Victoria. También apareció como defensor del general Petit, este último general que fue denunciado hace algunas semanas porque compraba ranchos elevadísimos, 80 soles la ración, ranchos para que se alimente el personal policial. Se le compró a una empresa que vendía llantas. Y él había dicho, Santibáñez,
que no era cierto, que solamente lo asesoró en algún momento cuando se empezó. Lo cierto es que ayer mismo se comprobó que este abogado recién ayer desistió de ser abogado de Petit. O sea, mintió también. Hasta ayer mismo era abogado de este general. Bueno, ya no va más. Hay un dato adicional que es probable que estalle también en las siguientes horas. Este jefe de gabinete llevó a un nuevo director general de administración del Ministerio del Interior, un personaje que trabajó en la OSA y fue destituido por mal manejo, por un trabajo irregular. Y ¿por qué llama la atención? Además, porque con tantos escándalos en las últimas semanas de las compras en la Policía Nacional del Perú, se ha dispuesto que todas las compras sean centralizadas a través del ministerio. Es decir, ya no cada dependencia o cada área va a comprar, y no vamos a seguir viendo estas cosas de máscaras sobrevaloradas o equipos pésimos. No, se ha determinado que haya una sola compra, y esto va a ser a través de la Dirección de Administración del Ministerio del Interior. Pues bien, a ese lugar ya ha llegado un personaje cuestionado, y estamos seguros que va a seguir el camino que ha ocurrido con este jefe de gabinete de asesores. La sala mixta de emergencia de los distritos de Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra rechazó un habeas corpus a favor de Antauro Humana, que había pedido que se le escarcele y se le envíe a un centro de reclusión por estar con coronavirus. La sala mixta dijo que si bien es cierto está con el coronavirus, está controlado y que no amerita que sea trasladado a un centro hospitalario. Ya fue presentado también en el Congreso de la República una propuesta para que, así como el FP se ha dispuesto devolver aportes a quienes están afiliados, se ha dispuesto que por única vez los afiliados a la ONP puedan recibir también, hacer un retiro de aportes. Se ha determinado que sea hasta 5 aportes y en un máximo que no superen las 2 UIT, es decir, 8.400 soles. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá 7 días para establecer los mecanismos, y será posible solo hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, existe aparentemente una voluntad política en el Congreso de la República, y este proyecto de ley podría ser debatido también en cualquier momento, con lo cual tanto los afiliados a la AFP como los afiliados a la ONP pueden retirar también un monto de dinero para paliar estas circunstancias. Unas notitas cortas para terminar. Fue aceptada hoy día en normas legales del Perú, apareció aceptada la renuncia de Gerson Dávila Villar Sandy, quien es el jefe del INPE, el cuestionado jefe del INPE, que no ha podido detener ni siquiera ejecutar el presupuesto que se le asignó. Él había reemplazado ya a otro jefe del INPE también, que tuvo que salir, no ha estado ni 40 días en el cargo. Todavía no se nombra su sucesor, pero ya no va más. Una información algo polémica y contradictoria nos llega, que en el Cusco, para el Día de la Madre, van a sacar a la procesión al patrón de la ciudad, al Señor de los Temblores. El vicariato ya lo anunció, lo van a llevar en una móvil por una ruta que todavía no se ha determinado, con la finalidad que la gente salga por lo menos a las ventanas o a las puertas de las casas, ¿no? Con lo que podría de alguna manera volver a concentrarse la gente, si no es en las afueras, en las puertas o en los ventanales, en las puertas de la casa, ¿no? Pero ya es una decisión del vicariato del Cusco, sale el Señor de los Temblores, patrono del Cusco, el próximo domingo. ¿Vieron una foto del ministro de Salud conversando con un responsable médico en Loreto? Ha circulado una fotografía que dice de la gran diferencia de cómo se está tratando el tema. Mientras el médico residente responsable en Loreto está apenas con su tapabocas, su máscara, el ministro está totalmente protegido, con traje de plástico, con guantes, con tapabocas, con máscara, con botas. Y esa hace la diferencia entre alguien que se enfrenta en primera línea y alguien que está haciendo o dirigiendo. No es que el ministro debió sacarse, al contrario. Creemos que todos deben estar como el ministro. Y la fotografía, que vale por 1000 palabras, nos dice eso.
El abogado Humberto Abanto, ¿se acuerdan? Ese que fue defensor de Yoshiyama, es defensor todavía, fue incorporado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. El abogado defensor de Yoshiyama, que está procesado, investigado por el caso Odebrecht, lo acaba de nombrar el Congreso miembro de su Consejo Consultivo. El presidente de ese Consejo Consultivo es Omar Chejade. Misterios. Una mujer fue sentenciada en Ancash a 3 años de prisión por jugar vóley en pleno estado de emergencia. Es una sentencia ejemplar. Ella no respetó la inmovilización, fue detenida y ella le mordió el brazo. Además, agredió físicamente a un integrante de la Policía Nacional. En Huaura, la Municipalidad Provincial cedió las instalaciones de su estadio local a la Policía Nacional para que ahí lleve a los detenidos que no cumplen la cuarentena o violen el toque de queda. Esto es porque existe tanta gente que está violando estas disposiciones que ya no hay espacio en la comisaría y los están llevando al estadio Segundo Aranda Torres de Huacho. Amigos, hasta aquí esta edición. Recordamos denuncias al 969-440090, 969-440090, al correo aldiasiguiente.peru@gmail.com, aldiasiguiente.peru@gmail.com, y pueden seguir viendo este programa en diferido en los diferentes horarios en nuestras diversas plataformas, incluyendo las del interior del país, o en nuestro canal YouTube Al Día Siguiente. Soy el periodista Max Obregón Rossi. Nos vemos mañana al día siguiente.